La dejaré ahí. Todos deben de estar ahorita jugando. De paleta, papá y creo que sí. Creo que sí, creo que también tiene. ¿Y Cami está allá? ¿Lo has visto? Cami. Cami que siempre ven sus pastelcitos. ¿Cómo que viene este? Ay, creo que te pintan la lengua. Sí. Sí, te la pintan. Dice acá, no sabía.
Buenas tardes, soy el doctor Reyes. Vamos a dictar la clase que es evaluación del paciente intoxicado, las partes generales. O sea, cómo evaluar un paciente que en este caso llega a emergencia con signo o lo llevan por una sospecha de intoxicación, ¿no? Algo bastante frecuente en nuestro medio, sobre todo el problema de las peperas, que llegan a cada rato a las emergencias y ustedes pueden toparse con este tipo de pacientes. Paracelsus ya la definición, ¿no? Definió hace muchos años ¿qué es un tóxico? En realidad es cualquier cosa, pues un tóxico dependiendo de la dosis, ¿no? Y eso, por ejemplo, algo tan inocuo como el agua puede ser producir cambios neurológicos. De hecho, muchos pacientes, sobre todo ancianos, se dejan llevar por la propaganda. Por ejemplo, ustedes han escuchado ese término que dice que tomar 2 a 3 vasos de agua al día es salud, ¿no? ¿Me han escuchado? Entonces, muchos ancianos toman esto a pie de juntillas y comienzan a tomar 1, 2, 3, 4, hasta 5 vasos, ¿no? El caso de un médico que llevó a su mamá porque la encontró inconsciente convulsionando. Pensaba que era un ACV y después de tomar la tomografía normal se pidió los electrolitos como rutina y se encontró un sodio de 96, que esa era la causa. Haciendo ya la historia retrospectiva, la señora se había dejado precisamente llevar por esa propaganda, ¿no? La señora dice, para 2 era salud, 4 vasos de agua, recontra salud, y comenzaba a tomar, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a eso. Siempre en el caso de intoxicación la historia apoya mucho en ese sentido. En este caso la señora simplemente se le restringió el agua, se le puso una ampolla de furosemida que más o menos el equivalente es a orinar 1 litro, ¿no? Es como reponer 1 litro de cloruro de sodio sin reponerlo, cuando uno le da, la hace orinar y lógicamente el sodio se eleva, ¿no? Despertó con un grado de 15. ¿Sí? Entonces cualquier cosa, cualquier sustancia puede ser en realidad un tóxico. Las estadísticas, el mayor porcentaje ocurre en hogares, sobre todo en niños menores de 5 años, en centros de atención médica, generalmente por reacciones alérgicas a aire, sobre todo, centros de trabajo, en fábricas, en centros, por ejemplo, como una vez nos oyó de la tarjeta un señor que le había caído, un ingeniero que había en forma involuntaria había habido la válvula de cloro, se bañó de cloro y estos pacientes hacen insuficiencia respiratoria severa. El paciente falleció en menos de 2 horas, ¿sí? Por una intoxicación por cloro masivo. En escuelas también, en restaurantes y servicios de alimentos, por ejemplo las alergias a alimentos. Después vamos a ver 2 puntos. ¿Cuáles son las razones? El mayor porcentaje son no intencionales, ¿no? Un 16% para suicidios, abuso de sustancias 3% y otros en general 9%, ¿no? Acuérdense que es no intencional la causa. Intoxicaciones por grupo de edad siempre son los extremos. Los niños de 6 años menor que todos se llevan a la boca, sobre todo la madre que dejan o el padre que deja objeto de limpieza o de pinturas, ¿no? Que deja muy a mano en los niños. Y en adultos por manipulación. Adolescentes 8%, de 6 a 12 años un 7%. La ruta de exposición es importante, ¿no? El mayor porcentaje es ingesta, ¿no? El otro que le sigue es dérmica, inhalación 6.0%, ocular 4.34%, mordedura y o picadura, en el caso de araña, víboras, parenteral por alergias y desconocido, ¿no? Sustancias más frecuentes en pediatría, como le decía, cosméticos y productos de cuidado personal. A veces uno lo deja en el dormitorio, ¿no? El niño ingresa y lo manipula. Y más frecuentes en adultos es analgésicos, sobre todo las reacciones alérgicas, sedantes, hipnóticos, antipsicóticos, ¿no? Drogas, alcohol está mucho más atrás, pero sí ocurre, ¿no? Hace
poco tuvimos en la emergencia a un señor con espasmos musculares, venía de un con trastorno sensorio, ¿no? La familia pensaba que era una ACV, felizmente que no fue, pero seguía con los contracciones musculares. Y era que venía de una fiesta de Huancayo, y ahí tomaban 24 o 48 horas, y tenía una intoxicación por eso, ¿no? Por alcohol. Importante el lugar de donde viene, ¿no? 25 primeras causas de muerte por intoxicación: sedantes, hipnóticos, antipsicóticos 14.16% y drogas cardiovasculares 10.77%. Después varias como opioides 8.8%, sobre todo hace 10 años hubo una epidemia en Estados Unidos, de hecho hasta ahora hay, ¿no?, de mucha gente que fallece por ingesta de opioides. ¿Por qué? ¿Por qué fue esto? Porque el concepto es, partió de un concepto, ¿no?, que se llama muerte gris, que ven abajo, un concepto de que el paciente debe tener el menor tiempo dolor. Entonces había que calmar el dolor a como dé lugar. Entonces en la emergencia se comenzó a utilizar cosas que antes no se utilizaban, narcóticos, sobre todo fentanilo, morfina, petidina, y esto, como siempre, genera en algunas circunstancias abuso, y el abuso se traduce a la postre muerte, ¿no? Y muchos famosos han muerto por este tipo de intoxicaciones, ¿no? Como ven, comparando la tasa de intoxicaciones y accidentes de tránsito, cada día se están acercando, ¿no? Hay mucho más, mayores tóxicos que se inventan, ¿no?, con fines recreativos, y ante eso hay que estar atento, ¿no? En el 2008, por ejemplo, casi hace 10 años, 41 personas murieron por intoxicación, y la tasa se está triplicando cada cierto tiempo, ¿no? 9 de cada 10 muertes puede ser por intoxicación causada por drogas, ¿no?, drogas de la calle como opioides. En este caso que se ocurrió la epidemia, ¿no? En el 2010, 42.000, ¿no? Y la mayoría de estos pacientes se atienden por emergencia, ¿no? Aquí habla de epidemia de opio, en 2014 28.000, subió en 2015 a 33.000 muertes, ¿no? Muerte gris con heroína, hacen una combinación de heroína, fentanil, carfentanil, un compuesto que se llama pink y rosa, U4, ¿no? La pasan bien, pero al final se mueren. Ahora, ¿cómo voy a evaluar a un paciente intoxicado? ¿No? Tengo dos componentes. Como siempre en emergencia hay que ser esquematizado para poder abordar a un paciente, ¿no? Uno, lo que es el diagnóstico, con la historia, el examen físico, toxidromes y test diagnóstico. Y tratamiento A, B, C, D, E, F, G. A de vía aérea, ventilación, circulación, descontaminación, DON, que significa dextrosa, oxígeno, naloxona y tiamina. Dextrosa, en caso que no se tenga un hemoglucotest, ahora es fácil tenerlo. Oxígeno siempre hay que darlo. Naloxona, en cambio, en caso de narcóticos. Y tiamina en caso de pacientes con ingesta de alcohol por consumo de dextrosa y vitaminas. Focalizar, hay que estar, ayudar a la eliminación, focalizar la terapia y ganar información. Quiere decir que es tratar de determinar qué compuesto es, ¿no? En el Perú, en Lima, el centro que tiene todas las, casi todas las dosajes de sustancias, así, la mayor cantidad, no todas, es Psicotox, ¿no? Es importante que lo tengan en mente, siempre. Al final les voy a dar la dirección, atienden las 24 horas del día, 365 días del año, ¿no? De ahí hablamos de eso. En cuanto a la historia, hacerse las preguntas, identificar el tipo de sustancia es importante porque uno no va a permitir diseñar el tratamiento, ¿no? Ver la posible cantidad que se incorpora, ¿no? Como la vía de entrada puede ser oral, que es la mayor cantidad, dérmica. Tiempo transcurrido, porque hay sustancias que se absorben tardíamente, por ejemplo, la intoxicación por hongos. Generalmente ocurre la desgracia más allá de 48 años, sobre todo si el paciente vomita, el pronóstico es malo, ¿no? Lugar donde ocurrió, ¿no? Y
¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, si van a rotar por el 2 de mayo, pacientes que llegan intoxicados por alcohol metílico, o sea, mucha gente indigente que consume alcohol metílico, no sé si escuchan el saltapatrás, racumín, que son alcohol de madera, ¿no? Y van cayendo los pacientes, ¿no? Entonces es importante preguntar el lugar de donde vino, como este caso, el señor que venía de Huancayo, ¿no? No le había dicho a la familia que se había ido a Huancayo a un matrimonio. Son 24 horas de ingesta de alcohol, ¿no? Esos pacientes se intoxican, ¿no? Motivo es accidental, provocado por error terapéutico para poderle cambiar la terapia, ¿no? Y siempre recurrir a la persona que están alrededor, ¿no? El paciente, si está despierto, nos puede decir qué es lo que ha tomado, los familiares, que revisen el cuarto si es que el paciente viene de su casa, si es que hay blister alrededor, de los bomberos, si es rescatado para ver la dosis, ¿no? Preguntar si alguien en la casa toma, porque muchas veces el paciente no es el que toma el medicamento, sino la familia. A veces cogen la medicina del papá, de la tía, de la abuela, ¿no? Amigos si saben alguna afición, ¿no? A veces los amigos saben más que la familia, ¿no? Sobre todo si consume drogas recreativas. Entonces, hay que tomar una actitud cuando el tóxico es conocido, cuando el tóxico no es conocido, y la clínica de intoxicación a veces es confuso, porque ahora a veces no hay una ingesta o una exposición a un solo compuesto, ¿no? A una mixtura de compuestos. Y hay que seguir siempre la naturaleza y progresión de los síntomas. El examen físico nunca hay que dejar de hacerlo. Hay compuestos como signos vitales, los signos vitales nos pueden dar unas pautas. Número, bradicardia, los beta bloqueadores, si es que ha habido una ingesta en pacientes, digoxina, opioides, hipotermia, monóxido de carbono, sobre todo aquellos pacientes que vienen de incendios, hipoglicemiantes, taquicardia clásica, cocaína, anfetamina, teofilina, hipertermia, antihistamínicos, salicilato, ¿no? Nunca olvidarse de miosis, opiáceos, ¿no? Siempre es bastante común ingesta, sobre todo en gente joven que no puede dormir, un paso y la pupila miótica, ¿no? Midriasis, antihistamínicos en niños, a veces dejan los antihistamínicos, ¿no? Ya para la tos, toman, se ponen rojos y con ojos midriáticos, antidepresivos, atropina. Una cosa importante, cuando ustedes examinen un paciente inconsciente y vean que el paciente mueve las 4 extremidades, esa inconsciencia raras veces se produce por un ACV isquémico, por un ACV hemorrágico, por un tumor. Los pacientes con intoxicación no focalizan, ¿ya? Es bastante raro, ¿ya? Y si la lesión estuviera en tronco, simplemente el paciente no mueve nada, ¿no? Es la diferencia con un paciente con intoxicado. Los barbitúricos, por ejemplo, provocan depresión severa semejante a la muerte cerebral, pero hay que esperar un tiempo nada más. En ese caso, la escala de Glasgow es de poco valor, no nos va a ayudar. Acuérdense que la escala de Glasgow está hecha para pacientes con trauma, básicamente. De ahí ha derivado otro tipo de pacientes y siempre hay unos problemas en ese sentido. Fasciculaciones por órganos fosforados, también nos da el alcohol, rigidez, tétanos, tremor, litio, ¿no? Hay algunos acrónimos, convulsiones frecuentes, ¿no? Nos da una serie de compuestos. La piel. Si uno sospecha que ha sido por contaminación hacia la piel, remover la ropa, pero hay que protegerse siempre, ¿no? Ponerse guantes, ¿ya? Una diferenciación entre simpáticos y anticolinérgicos es la diaforesis. Los simpáticos miméticos, por tema de receptores, van a producir diaforesis, es decir, las axilas están húmedas. Lo contrario es con los anticolinérgicos, que todo está seco. Produce casi los mismos síntomas, pero la única diferencia es esa. Siempre hay que palpar la axila, ¿no? Hay algunos agentes que causan signos de la piel, ¿no? De todo tipo, diaforesis, piel seca, enrojecimiento.
Algo que mucho se confunde, por ejemplo, con alergia, es con proidosis, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? En realidad se come, porque es básicamente los pescados azules, como el bonito, atún, la caballa, el salmón, cuando pasa mucho tiempo, o sea, se van malogrando, generan una liberación espontánea de histamina, ¿ya? Entonces el paciente lo ingiere y está todo rojo, y entre comillas creen que es una alergia, y no es una alergia, es por excesivo consumo de histamina, producto de que el bonito, el atún, la caballa, aquellos que comen sashimi, creo que es que comen pescado crudo, ¿no? Deben tener mucho cuidado porque esto es lo que produce, ¿ya? También hay el síndrome de comida china por el sal de esa de, ¿cómo se llama ese? No, el sillao no tanto, el otro. El blanco ese, como sal. Ajinomoto. Produce parece una alergia, pero en realidad no es una alergia, se llama síndrome de comida china, incluso llega a tener síncope los pacientes, ¿no? Es poco frecuente acá, en Estados Unidos es bastante frecuente esto, ¿ya? Y es con proidosis, sobre todo por salmón ocurre. Acá creo que consumir un poco salmón, bueno, bonito que hay todos los días, ¿no? Pero hay que estar alertas ante eso. Olores característicos de tóxicos particulares, la verdad que estar en Chontra para tratar de oler algo es bastante difícil porque entra todo tipo, sobre todo en realidad entra todo tipo de pacientes. Tendrías que, no sé, tener un olfato de pastor alemán para distinguir, porque ustedes han visto pacientes con HDA, con hemoquis, pacientes que hacen deposición, bueno, en fin, ¿no? Pero ahí se dice, ¿no? Por ejemplo, cianuro, almendras amargas, zanahoria cicuta, frutas, ajo, arsénico, órganos fosforados, selenio, gasolina, bueno, eso sí, peras, hidrato de coral, huevos podridos, dióxido de sulfuro. Salvo la gasolina, de ahí el resto nunca hemos salido. Toxidrome o síndrome tóxico, ¿qué significa esto? Hay algunos fármacos que tienen unas características conocidas, ¿no? Sobre todo los colinérgicos, ¿no? ¿Por qué? Porque los colinérgicos son aquellos que producen diarrea y aforesis, que son muy utilizados en el campo para fumigar órganos fosforados, ¿no? Eso es frecuente, sobre todo en provincias. Cuando vayan a hacer salud, lo que van a hacer, van a ver eso, ¿no? Bastante frecuente, ¿no? Ayuda en pacientes con sobredosis desconocida si es que tiene alguno de estos síntomas, como le digo, sustenta el diagnóstico y anticipa otros síntomas, taquicardias, arritmias, paros. Como le digo, es poco útil si es que se asocia a otras sustancias, ¿no? El síndrome de anticolinérgico, por ejemplo, que inhibe los receptores muscarínicos, produce la clásica seca como un hueso por anhidrosis, caliente como el infierno por hipertermia, rojo como una beterraga, vasodilatación y flashing, ciego como un murciélago, midriasis, fotofobia, ¿no? Y loco como una cabra, por alucinaciones y delirio, ¿no? No sé si son fanáticos de cómic de Batman, ¿han escuchado del sombrerero loco? Ya, él es una clásica de intoxicación. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo se manejaba con mercurio, se maneja este tipo de la confección de sombreros. Y muchos de estos sombrereros terminaban con alteraciones psiquiátricas por consumo de esto, ¿no? Entonces, ese cómic recoge precisamente el sombrerero loco a raíz de una intoxicación, ¿no? Produce taquicardia, hipertensión, motilidad y secreción intestinal disminuida, ¿no? Seca totalmente, ¿no? ¿En qué medicamentos tiene? Atropina a la cabeza, cetiricina, los antihistamínicos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con, por ejemplo, esto es lo que accidentalmente consumen los niños, ahora que tienen sabor, en mi tiempo eran horribles, ¿no? Darte una cuchara de jarabe tenía que agarrar 34 y abrirte la boca para zamparte, ¿no? Ahora ya son de sabores y de colores, ¿no? Entonces es más fácil que el niño se intoxique.
a raíz de esto salieron la tapa antiniños, ¿no? O sea, o sea, una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Acuérdense, los antihistamínicos, la atropina, la cimetidina, la operamida producen este síndrome anticolinérgico, que se da por el nivel de los receptores muscarínicos. Y el síndrome colinérgico o anticolinesterasa es al revés, ¿no? Es un paciente que genera la anemia abundante. Le decía que esto se ve sobre todo en el campo. Aquellos que van en el campo, o aquellos que son aficionados a las plantas, comienzan a fumigar y se intoxican por órganos fosforados, carbamato, nicotina y fenilcetonina. Hay muchas anécdotas, conozco del cercano de un médico que trabaja conmigo, un pediatra que era aficionado, llega, me parece que tenía algo oculto con sus plantas, llega con taquicardia y pensaba que estaba haciendo un infarto, le meten otras cosas, le provocan, en realidad le provocan un infarto por no decir lo que le hacía, ¿no? Entonces, importante la historia, ¿no? El tratamiento en este caso es atropina, 2 miligramos cada 5 minutos hasta que el paciente se seque. Hay que provocar el otro síndrome, ¿sí? Ahora ya vienen ampollas de 1 miligramo, antes solamente en algunas circunstancias hasta de 5 miligramos de atropina, porque eso hay que darle hasta que finalmente el paciente se seque, ¿no? Porque como ustedes verán, por eso hay lacrimeo, bradicardia, salivación profusa, el paciente prácticamente se ahoga en secreciones, ¿no? Y a veces, muchas veces es lo que causa la muerte. Toxidrome opioide, la triada clásica, pupilas puntiformes, depresión del sistema respiratorio, depresión del sistema nervioso central, ¿no? Muchos de estos pacientes mueren por insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿no? Porque se confían, hay una depresión, porque eso va en un momento y el paciente fallece, ¿no? Morfina, codeína, fentanilo, meperidina, tramal, metadona dentro de los implicados, ¿no? Y toxidrome simpático mimético es lo que produce taquicardia, ansiedad, agitación, ¿no? Hipertensión, convulsión, miriasis, como cocaína, anfetamina, pseudoefelina, efedrina, café, LSD, café en altas dosis, teofilina, que ya no se utiliza, antes se utilizaba como primera elección en asma, ahora es poco frecuente. Ahora, ¿qué exámenes voy a pedir? Siempre de rutina, ¿no? Hemograma, glucosa, urea, creatinina para determinar la función renal, electrolitos, un compuesto como por ejemplo que vive en el doctor Pérez Alvela, ¿Magnesio? ¿no? Falta de magnesio produce arritmias y paro incluso. Bastante arritmias hemos visto con esa sustancia. Gases arteriales importantes, sobre todo si es que para calcular el anion gap. El anion gap elevado me da una pauta de la ingesta, intoxicación por metales pesados o por alcohol metílico, por ejemplo, ¿no? Por eso se pide el AGA, buscando el anion gap. ¿Se acuerdan? Es sodio menos cloro menos bicarbonato, entre 8 a 12, ¿no? Me produce dos tipos, acidosis metabólica no anion gap y acidosis metabólica anion gap. Con anion gap elevado, ahí tienen la frase, ¿no? 15 moca, ¿no? Para leído, isoniazida, lactato, ¿no? Salicilato, etilenglicol, metanol, metformina, ¿no? Cianuro, colchicina, tolueno, monóxido de carbono, cetoacidosis diabética. Es importante porque eso me ayuda a determinar, ¿no? A través de esto yo puedo descartar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si tengo una acidosis metabólica, anion gap elevado y tengo una glucosa normal, de hecho descarto cetoacidosis, ¿no? Y si tengo lo mismo pero con una hipoglicemia severa, puedo pensar que es una intoxicación por metformina y el tratamiento ahí es hemodiálisis. No hay nada para contrarrestar. Entonces, es importante el análisis de este examen. Los exámenes toxicológicos, y eso es importante conocer porque la familia se aferra mucho a eso, ¿no? O sea, no importa que le hagan, pero que le dosen como en las películas, ¿no? Ahí va a salir todo eso, pero en realidad no es así.
Cualitativo, primero hay que tener máquinas especiales, cosa que no tenemos. El único que tiene es Psicotox y determinados compuestos, no todos, ¿no? ¿Qué muestra voy a utilizar? Dentro de las primeras 6 a 12 horas es la sangre, pasado las 12 horas es la orina. Y por eso, ustedes cuando ven las noticias, ¿no? Muchos abogados saben esto. Entonces, ¿qué hacen? Evitan que le tome la muestra a su cliente en las primeras 12 horas, ¿no? Y como el protocolo en la comisaría solamente consigna muestra de sangre, pero no el de orina que debería ser, entonces pasa como negativo, ¿no? Ya saben, cuando lo agarren, eviten que les tomen hasta pasado 12 horas. Y no entreguen orina, no orinen. Es importante conocer esto, ¿ya? La muestra que voy a utilizar después de 2 a 3 días es orina, hasta las 6, 12 horas es sangre, ¿no? Tenemos el cualitativo y el cuantitativo, ¿no? Cuando hay el cualitativo, cuando hay sospecha de varias drogas, valor limitado, menor valor que incluso la historia clínica y el estado clínico, el resultado tarda demasiado y es costoso, como digo, porque son máquinas especiales. Detecta generalmente abuso de drogas como marihuana y cocaína, pero no detecta isoniazida, digitalis, antagonista del calcio, beta bloqueadores, metales pesados y o pesticidas. Por lo tanto, un test negativo no descarta intoxicación, ¿no? Tiene sus demonios. Y cuantitativo sobre todo si es que, por ejemplo, para el dosaje de acetaminofén, bastante frecuente en Reino Unido, felizmente acá no, como forma de suicidio. Ustedes saben que 6 a 8 gramos de acetaminofén producen una falla hepática y muchos jóvenes se suicidan de esta forma, de tal modo, entonces ahí sí vale el cuantitativo porque me va a guiar en el tratamiento. Como decía acá, no sé mucho, o creo que no saben felizmente, pero pasen la voz y odian a alguien que tomen acetaminofén, ¿ya? Salicilatos, teofilina, litio, plomo, ¿no? Monóxido de carbono, alcoholes, antidioxina, esto es el cuantitativo. Es caro, aparte de que es caro, no es barato. Estudios radiológicos, radiografía abdominal. Esto, por ejemplo, en el caso del hospital que está cerca al aeropuerto, venía trágico con los nombres. Llevan pacientes para tomarles placas, ¿no? Que son los sospechosos que llevan paquetes de droga, ¿no? Son placas de droga, porque a veces muchos han caído, están esperando el vuelo, de repente caen, se desmayan y comienzan a convulsionar, ¿no? Sudan, ¿no? Es una clásica intoxicación por cocaína. Se rompe un paquete y produce pues como 30, 50 de adrenalina juntas, generalmente el paciente muere. Radiografía ictora para investigar causas de hipoxemia en pacientes con isquemia, coma, confusión, incluye neumonitis por respiración, de pulmón y atelectasia, ¿no? Drogas que causan neumonitis o edema pulmonar, metadona, opiáceos, fenobarbital, salicilatos, inhalación de humo, incluido un humo de cocaína y solventes. De esto he visto, por ejemplo, Palquat, que es otra sustancia para mantener las frutas, ¿ya? Se utiliza pero en muy pequeñas dosis. Un joven de la selva que vino, no conocía, manipuló eso y el pobre chico en menos de 2 horas se murió. Sí. El Palquat es peligrosísimo, ninguno se salva, ninguno. ¿Cuál es el manejo? Primero, estabilizar al paciente. Si el paciente está inconsciente, intubarlo, ¿no? Ahí no esperar, ¿no? Ponerle el pulsoxímetro y, como dicen, ¿no? Solo refleja la oxigenación del paciente, no evalúa la ventilación. No basta ponerle el tubo, hay que darle ventilación, ¿no? Nivel de CO2 ni el estado de ácido básico. Solamente me ve el oxígeno. Es decir, que el paciente sature no me tranquiliza. Tengo que ver la ventilación y siempre tomarle el agua para ver el ácido base, ¿no? Lectura, me da falsa lectura con el monóxido de carbono en incendios. Hay que tener mucho cuidado. 2 días, como siempre, como todo paciente en un trauma. ¿Se acuerdan? Vías cortas. Para el examen, acuérdense, todo paciente con trauma son vías cortas y gruesas, nunca central.
nunca catéter venoso cerebral, por esa cuestión de la ley de Gauss-Seidel, que el flujo está directamente relacionado al 4 veces el radio y no a la distancia. Entonces, por eso se prefieren los catéteres cortos, gruesos, periféricos, ¿no? El electrocardiograma y monitorización puede darnos alguna pista de alguna sustancia, monóxido de carbono, anfetamina, simpático mimético, taquicardia, FA, bloqueos y tanta cosa, ¿no? Las convulsiones por toxinas son globales, a diferencia no son parciales. Muchas se autolimitan y el tratamiento en realidad hay que esperar que pase, no es eficiente. La benzodiazepina es lo mejor que hay. No, después fenitoína no es efectiva. Entonces, todo paciente que sospechen y convulsione, benzodiazepinas. Hay un manejo que se llama cóctel coma, que se utilizaba mucho antes, ahora lo he visto poco, en realidad ya casi no utilizamos, por ejemplo, como dextrosa, ya no, porque antes así le ponían, ¿no? Antes la posibilidad que haga una hipoglicemia. Es preferible tener una hiperglicemia que es mucho más manejable que una hipoglicemia, eso siempre se debe decirles a sus pacientes. A veces se preocupan por tener glucosa de 400, pacientes despiertos, y se olvidan de la hipoglicemia, que es mucho peor, ¿no? Produce más daño y a veces irreversible. 400, 600, hasta 900, hasta 1000 es manejable, ¿no? Naloxona es útil para ingesta de opiáceos, ¿no? Tiamina para pacientes alcohólicos y desnutridos, ustedes saben que hay consumo de vitaminas. Plumacenil sí es impresionante, porque a veces hay pacientes que no se sabe qué han ingerido. Esto es generalmente para benzodiazepinas, ¿ya? Se le pone uno y milagrosamente el paciente se despierta, ¿no? Hay que evitar, si el paciente toma es crónico, puede convulsionar. Es la única negligencia, ¿ya? Fisostimina en caso de intoxicación anticolinérgica severa, contraindicado en antidepresivos tricíclicos porque exacerba la cardiotoxicidad. Como dice, no debe ser administrado en pacientes con trastorno del sensorio en forma rutinaria, ¿no? Hay que investigar siempre. Como les decía esto, el cóctel coma lo van a encontrar, pero como digo, cada cosa se utiliza en su momento. Descontaminación, sospecha que el paciente ha tenido contacto a través de la piel, hay que bañarlo con agua, con jabón, y el personal debe protegerse siempre, porque si no van a tener 2 o 3 intoxicados más, ¿no? Evitar agua caliente, con agua y jabón es suficiente, ¿no? Lavar toda la parte del cuerpo, no dejar nada, ¿no? Incluir el cabello, miembros inferiores. Y descontaminación ocular, si es que ha ocurrido, como alcaíne, son una gota en cada ojo y proceden al lavado, después le echan otro, con eso disminuye el dolor. Retirar los lentes de contacto con hisopos, ¿no? Lavar con abundante suelo salino o agua, ¿no? Nada más se utiliza para el lavado, ¿no? Temperatura entre 15 a 35, mejor si es ambiente. Flujo a baja presión, no hay que poner la presión, ¿no? Solamente que baje. Eso de controlar fecha de conjuntiva, si es que tiene la posibilidad, en realidad casi no se hace. Y debe ser inmediato, no dentro de las primeras 30 minutos. Descontaminación gastrointestinal en verdad ya no se utiliza, está ya prohibido. Antes daban jarabe de pecacuana para provocar los vómitos, ¿no? Puede producir incluso aspiración, sobre todo en los niños, eso ya no se utiliza. Hay algunos libros que lo consideran, pero en realidad ya no se utiliza. 2, lavado gástrico. En cuanto al lavado gástrico, hay que decir que esto se debe hacer dentro de las primeras 2 horas, porque pasadas las 2 horas ya no es posible, porque la mayoría se ha absorbido, ¿sí? Y debe ser un catéter grueso. Y otra cosa, cuando hagan el lavado gástrico, una vez terminado el lavado gástrico, retiren la sonda. El paciente no tiene por qué quedarse, a veces se hacen transferencia de pacientes de otros hospitales con la sonda puesta, ¿no? O sea, tiene su utilidad. Dentro de las 2 primeras horas, en algunos lugares dicen, en Colombia por ejemplo, hasta 6 horas dependiendo de la sustancia, ¿no?
Me refiero de la ingesta, dentro de las 2 a 6 horas como máximo. Pasado ese tiempo ya no tiene ningún efecto, salvo el castigar a la enfermera y al paciente, nada más. ¿Ya? ¿Y con qué se hace? Con lavado, con cloruro de sodio. ¿Ya? Puede tener complicaciones como todo procedimiento, síndrome respiratorio, perforaciones esofágicas, sobre todo, porque a veces son pacientes combativos, ¿no? Y no trata de introducirle y le va a producir daño. Epistasis, paro cardiorrespiratorio en casos muy grandes. Como ustedes ven en la foto, debe ser una sonda gruesa y a veces eso es difícil ponerlo. ¿Por qué? Porque lo que yo aspiro es, por el corto tiempo, a veces son pastillas enteras y una sonda pequeña no la va a absorber. Entonces, de preferencia debe ser una sonda gruesa. Contraindicación, nunca lo hagan en cáustico porque queda como blando, entonces hacen y perforan. Nunca en cáustico, aguarrás u otro destilado de petróleo. En ellos está contraindicado, no intenten hacerlo porque van a producir más daño. Carbón activado es mucho más efectivo que producir vómitos y lavado gástrico. Es más efectivo cuando más temprano se utilice. En realidad lo que se hace, el carbón tóxico aumenta el tamaño para reabsorber, ¿no? Va reabsorbiendo las sustancias tóxicas, ¿no? Reduce la absorción del tóxico, pero no mejora el pronóstico en algunos casos, en algunos estudios, ¿no? Lo que vas a hacer, absorber es en el intestino, o sea, se une al tóxico, finalmente se elimina. Hay que tener en cuenta que no todo se absorbe como litio, ácidos álcalis, cáusticos. Siempre en cáusticos hay que tener bastante cuidado: hierro, herbicidas, hidrocarburos, pesticidas, potasio y solventes, ¿no? En ellos está contraindicado. Hay algunos que plantean el uso de dosis múltiples de carbón activado. Hay estudios que dicen que es mucho mejor, sobre todo en antimaláricos como quinilina, aminofilina, barbitúricos, carbamazepina y dapsona. Catárticos, no está probada la eficiencia en la reducción de la reabsorción o aumento de la eliminación. Sorbitol, son sustancias que se toman en gran cantidad con la idea de aumentar el tránsito intestinal y eliminarlos, ¿no? Pero das 2, 3, 4 litros. Si pacientes ancianos que tienen falla cardíaca, eso incluso lo puede llevar al paro. No lo mata el tóxico, pero sí el tratamiento, ¿no? Irrigación intestinal, se utiliza grandes volúmenes de solución polietilenglicol, ¿ya? Como decía, en el caso de ingesta de paquete de droga, por ejemplo, se utilizan en metales pesados, ¿ya? El otro tema es los antídotos, ¿no? Muy pocos medicamentos o fármacos tienen antídotos. Por ejemplo, el acetaminofén, N-acetilcisteína, que viene en sobres, que hay que dividir como 100 sobres para poderle dar, ¿no? Se utiliza en pacientes con acetaminofén o paracetamol, anticolinérgicos como fisotimina, anticolinesterosa, atropina, benzodiazepina, fumacenilo, como hemos dicho, oxígeno, cianuro, nitrato de amonio, ¿no? Están los diferentes antídotos. Hay que aumentar la eliminación por diuresis forzada dándole furosemida, como manipulación del pH urinario, o sea, aumentar el bicarbonato a la dextrosa para que mejore la diuresis, ¿no? Depuración extrarrenal, como por ejemplo hemodiálisis, hemofiltración, hemoperfusión. Y hay que tener en cuenta las toxinas accesibles hemodiales como uremia, no responde a la terapia convencional, salicilatos, teofilina, alcoholes, metanol, dijiste metanol, barbitúricos, litio, etilenglicol, ¿no? Etilenglicol, si recuerdan, es el refrigerante de carro, ¿no? Y se utiliza bastante, por ejemplo, bueno, como así, para matar gente, ¿no? Y qué recordación, porque es dulce, tiene un sabor dulce, entonces fácilmente se camufla, por ejemplo, en gelatinas. De hecho, en Estados Unidos una señora que asesinaba a todos los esposos, como 6 con esto, ¿no? O sea, se da en dosis pequeñas y al final le das una gran dosis y lo matas. Puede por falla hepática, ¿no?
Cuando tenga una falla hepática de origen desconocido y venga alguien sospechoso, hagan el dosaje de esto, probablemente pueda ser, ¿no? El diniglicol tiene esa propiedad. ¿Ya? Ahora el Psicotox. Importante que lo tengan, en especialidad que hagan, siempre lo tengan, porque es una forma de detectar, mandar la muestra. Queda atrás de la Facultad de San Fernando, no sé si conocen, en Quilón Puno, está la Facultad de Farmacia, ahí está su oficina, frente al Hospital Almenara. ¿Ya? Atienden todas las dudas sobre toxina que ustedes puedan tener. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Trato de darles un panorama amplio de esto. ¿Cuál es la que más se usa? ¿Cuál? ¿De todas las cuál más se usa? Droga cocaína. Cocaína, bastante. Y en personas insospechadas. Cada vez es parte de la historia controlada, así como fuera, pero bastante cocaína. Ahora, las peperas utilizan de todo, benzodiazepinas, barbitúricos, hacen una mezcla. Ellas no saben, simplemente compran, ¿no? Malas. Algunos que tienen posibilidad de hacerlo, no es caro, pero puede salir todo esto, ¿no? Bueno, gracias. Gracias. Ahí está la clase. Ah, ¿sí? No, no llevo sin celular. ¿Qué? ¿Es importante? ¿La conocimiento? Sí.